Bienvenido a Misterios Clásicos. Esta noche, seguimos a la señorita Marple hasta la tranquila iglesia de San Clemente, donde una sola taza de té, dejada en la sacristía, inunda susurros de culpa y secretos de medianoche. Sírvete el té, cierra las cortinas y que comience el misterio. El aire dominical en St. Mary Mead siempre transmitía una especie de pulcritud moral, como si incluso la brisa sobre el cementerio respetara el sentido del orden del vicario. Sin embargo, esa mañana en particular, algo en ese ritmo ordenado falló. Las campanas desafinan levemente, el sacristán parecía inusualmente nervioso, y tras la puerta de la sacristía se oyó el inconfundible tintineo de la porcelana, al chocar con la piedra. La señora Price Ridley, la primera en investigar, como siempre lo hacía ante la más mínima posibilidad de un escándalo, abrió la puerta con solemne firmeza. La pequeña habitación olía a betún y a sotana húmeda. En el borde del lavabo, rodeada de un halo de agua derramada y espuma pálida, reposaba una delicada taza de té pintada de azul. Olvidos. Dentro había una mancha oscura que no era té. Se había secado en un lento riachuelo sobre la porcelana, marrón a primera vista, pero inconfundiblemente algo más oscuro una vez que la vista se acostumbraba. Para cuando llegó el reverendo Clement, un susurro ya había recorrido el pasillo. «Sangre», susurró alguien, como si nombrarla pudiera atraer al diablo. El vicario frunció el ceño, murmurando que algún feligrés debía de haberse cortado un dedo arreglando las flores del altar, pero su voz carecía de convicción. Miró la copa como se miraría a un intruso. «Mejor callar», añadió. «Eso naturalmente garantiza lo contrario». En menos de una hora, la señora Hartnell le había contado a la señora Bantry que se había cometido un asesinato en la sacristía, o al menos un intento de asesinato. Para la hora del té, se habían convertido en 2 asesinatos y un niño del coro desaparecido, según la fuente. Solo la señorita Marple, que podaba sus geranios junto a la ventana de la cabaña, sonrió levemente ante el coro de conjeturas que resonaba calle abajo. Había oído lo suficiente a través de su ventana de guillotina abierta para saber que la curiosidad ya se había convertido en miedo. Por la tarde llegó el inspector Slack en persona, aún con barro en las botas por un almuerzo interrumpido. La taza de té había sido llevada diligentemente a la cocina de la vicaría, donde permaneció junto al azucarero como un huésped inesperado. «No hay cuerpo, ni arma, ni falta nada», dijo Slack, con un tono que denotaba decepción más que alivio. «Pero la mancha no es óxido, ni mermelada». El reverendo Clement se aclaró la garganta. Seguramente algunos niños traviesos del coro han estado revoltosos últimamente. Slack gruñó, poco convencido. «¿Y qué niño guarda arsénico bajo las uñas?», murmuró tras examinar el borde con una lupa. El comentario se extendió por el pueblo como humo bajo una puerta. Para las vísperas, todos los hogares respetables de St. Mary Mead se habían puesto de parte de quienes creían en un trágico accidente y de quienes sospechaban un pecado deliberado. Estos últimos ganaban. Las ventanas brillaban en la oscuridad temprana mientras las siluetas se congregaban tras las cortinas, ensayando teorías. La única ventana oscura seguía siendo la del salón de la señorita Marple, aunque ella estaba sentada en ella completamente despierta, contando mentalmente a las pocas personas que podrían haber permanecido en la sacristía esa mañana, el sacristán con sus llaves, el párroco puliendo sus notas del sermón, la señora Price Ridley ayudando con las flores y otra señorita, Emily Tarrant, cuya devoción a la iglesia solo era realizada por su discreción sobre el origen de sus ingresos. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era la joven señora Weatherby, con las mejillas sonrojadas por el placer del recado y la alarma. «Dicen que el vicario ha cerrado la sacristía hasta que vuelva la policía mañana, y encontraron algo más. Un pañuelo en la papelera, con monograma y muy rojo en una esquina». La señorita Marple la invitó a pasar, sirvió el té y escuchó mientras la historia de la señora Weatherby se describe en espiral y con todos sus adornos. Solo cuando la joven hizo una pausa para respirar, la señorita Marple preguntó en voz baja: «¿Un monograma, dice? ¿Qué letra? Una E, o posiblemente una F». El hilo estaba deshilachado. La señorita Marple asintió como si esa pequeña incertidumbre importara más que el color de la mancha. Miró hacia la torre que se oscurecía sobre las casas, donde sonaba la última campana. El sonido se prolongó más de lo habitual, irregular, como un pulso bajo tensión. El eco de la campana de la iglesia apenas se había apagado cuando la señorita Marple se levantó de su silla.
El aire conservaba esa quietud inquietante que siempre seguía a la agitación en St. Mary Mead, el silencio antes de que los chismes se convirtieran en convicción. A través de su ventana, vio la linterna del alguacil meciéndose junto al seto de la vicaría, sus botas chapoteando levemente en el camino húmedo. El pueblo, al parecer, había decidido dormir con un ojo abierto. Dentro, la señora Weatherby se detenía junto a su taza vacía, claramente reacia a enfrentarse sola a la oscuridad. «Dicen que la señorita Tarrant se ha encerrado», murmuró, como si tal conducta fuera prueba de culpabilidad en sí misma. Ni siquiera abrió las cortinas después de que se fue la policía. La señorita Marple asintió distraídamente, doblando el mantel con delicada precisión. «La gente hace eso cuando teme que hablen de ella», dijo con suavidad. «Claro, eso rara vez ayuda». Su tono era amable, pero su mirada tenía la mirada perdida de quien repasa las puntadas ocultas de un bordado. En ese preciso instante, llamaron a la puerta con firmeza. «Oficial». El agente Palk estaba allí, con la gorra ligeramente ladeada. «Buenas noches, señorita Marple. El inspector Slack dice que pregunte si vio a alguien cerca de la sacristía después del servicio. Alguien con un comportamiento extraño. Su incomodidad en su ordenador pasillo era casi conmovedora. La sonrisa de la señorita Marple era cortés y poco informativa. La mayoría de la gente se comporta de forma extraña cuando cree que nadie la ve, agente. Pero no puedo decir que vi a nadie comportarse de forma más extraña de lo habitual, excepto quizás el cura, que parecía bastante pálido. Palk se animó. «Ah, reverendo Jarvis. El inspector ya tiene su nombre anotado. Ese tipo es un poco desmayado». Lo dejó ir con un gesto de la cabeza, pero sus pensamientos se posaron en el rostro del cura, más tenso que pálido, como si reprimiera una intensa ansiedad bajo aquella suavidad clerical. Cuando regresó a la sala, la señora Weatherby se había marchado en un aleteo de buenas noches, y la casa volvió a estar en silencio. La señorita Marple volvió a sentarse, y el tic-tac del reloj de la repisa era el único sonido. Su mirada se desvió hacia su taza, perfectamente normal, pero que ahora, de alguna manera, simbolizaba el pequeño sacrilegio del día. El té, después de todo, era el emblema de la calma inglesa, y algo profano había entrado en su círculo. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció bajo un velo de contrición. Las mujeres susurraron sus disculpas por la charla de la noche anterior, pero al mismo tiempo añadieron nuevos rumores. La esposa del vicario se comportó como si esperara una visita desagradable, como era de esperar, pues el inspector Slack regresó a las 10 en punto, libreta en mano y con una expresión de cansado deleite. Por la puerta de la vicaría pasó la señorita Marple, aparentemente camino de la tienda de comestibles. Slack se quitó el sombrero con indiferencia. «Buenos días, señorita Marple. Menudo asunto este. Un poco de veneno y un poco de iglesia nunca se llevan bien. Pero pronto lo solucionaremos». «Seguro que sí», respondió ella, haciendo una pausa con el aire de alguien cuyos recados podrían esperar fácilmente. Aunque me pregunto si realmente era arsénico. Slack la miró fijamente. «¿Quién te dijo eso?» «Pensé que tal vez sí», dijo ella inocentemente, «cuando examinamos la taza». Murmuró algo sobre aldeanos con orejas de murciélago y avanzó por el sendero. Los ojos de la señorita Marple brillaron. Ya no necesitaba confirmación del desliz del alguacil de la noche anterior, y la reacción de Slack se lo habían dicho todo. Pero el arsénico era algo cobarde, el tipo de veneno que eligen los mansos y metódicos. Hablaba de paciencia, no de pasión. En la tienda de comestibles, la conversación era animada y engreída. La señora Price Ridley estaba reunida cerca de las latas de galletas, declarando que el cura había estado endeudado. «Trágico», dijo, «pero estos jóvenes con sus libros y bicicletas no tienen sentido, de la proporción. Debió de tener la intención de suicidarse. La señorita Marple escogía su azúcar con cuidado. Si lo hubiera hecho, querida señora Price Ridley, ¿no habría elegido una taza más privada?» El comentario fluyó suavemente, pero silenció incluso a la señora Price Ridley durante 5 segundos. Por la tarde, todo el pueblo sabía que el veneno no estaba destinado al cura. Algunos decían que era para el vicario, otros murmuraban sobre la señorita Tarrant y su misteriosa herencia. Sin embargo, lo único que nadie comentaba en voz alta era que quizás, solo quizás, la taza de té había sido un mensaje en lugar de un asesinato. Cuando la señorita Marple visitó más tarde a la señorita Tarrant, la encontró pálida pero serena, sentada entre cortinas de encaje y frascos de perfume. En la mesa, junto a ella, había un costurero, perfectamente cerrado.
No me explico cómo semejante maldad se coló en la casa de Dios, dijo la señorita Tarrant con voz trémula. Nunca volveré a tocar el té, se lo aseguro. La gente suele decir eso, respondió la señorita Marple amablemente, hasta que alguien les ofrece un buen Darjeeling. Examinó un pequeño bordado en el apoyabrazos, olvido bordado en azul. La misma flor está pintada en la taza. La señorita Tarrant notó su mirada y se sonrojó. Era un regalo, dijo rápidamente. Un detalle del cumpleaños del cura. Le pareció encantador. Qué considerado, murmuró la señorita Marple, aunque quizá de ahora en adelante sea mejor no dejarlo junto al fregadero. Las manos de la señorita Tarrant temblaron levemente al tomar su pañuelo. Estaba finamente bordado con una inicial y una E, y el hilo estaba casi desgastado. Afuera, la campana de la iglesia dio un único y discordante repique, como si algo en su interior se hubiera estremecido. La señorita Marple se detuvo en el umbral sintiendo un leve escalofrío. En algún lugar detrás de ella, una cortina se movió, aunque no corría ninguna brisa. El leve movimiento de aquella cortina persiste en la mente de la señorita Marple mucho después de haber dejado la cabaña de la señorita Tarrant. El sendero permanecía silencioso bajo la tenue luz del atardecer. Un carro de leche pasó traqueteando, el conductor se quitó la gorra a modo de saludo, pero incluso esa pequeña cortesía parecía atenuada. St. Mary Mead había entrado en su estado más peligroso no el pánico, sino la reflexión. Cuando el pueblo empezaba a reflexionar, a menudo sobreviene el verdadero daño. Mientras caminaba, la señorita Marple notó las persianas bajadas en varios salones, el simbólico cierre de ojos ante el escándalo. La campana de la torre de Santa María había vuelto a silenciarse, quizá por orden del inspector, quizá por vergüenza de haber tañido por el pecado. Se detuvo junto a la puerta del cementerio, donde un grupo de párrocas conversaban en voz baja. Sus voces se fueron convirtiendo en un susurro a medida que se acercaba, para luego elevarse con una especie de brillo forzado. «Qué lástima», dijo la señora Price Ridley, «pensar que el bordado de la señorita Tarrant pudiera estar involucrado. Siempre ha sido tan refinada». «El refinamiento», murmuró la señorita Harnell, «no es una prueba contra la tentación. Recuerdo que su hermano tuvo un problema terrible en su banco de Bath. Algo relacionado con los bonos». La señorita Marple sonrió con dulzura, despidiéndose con un suave «buenas tardes» antes de continuar. Sabía muy bien que la moral del pueblo era como una cortina de encaje intrincada, hermosa y llena de pequeños agujeros por los que se asomaba la verdad. Sin embargo, no se dirigió a casa, sino al jardín de la vicaría, donde vio al inspector Slack en mangas de camisa, fumando irritablemente un cigarrillo. Hablaba con el cura, cuya mirada estaba fija en la grava. La señorita Marple aminoró el paso para oír, pero la voz del inspector se oía con facilidad. «Será mejor que lo piense bien el reverendo Jarvis. Reconoce que fue el último en salir de la sacristía». «Solo me quedé para guardar los himnarios», respondió el cura con la voz tensa. Eran las 12:30 cuando cerré. La copa no estaba allí entonces. Slack exhaló humo por la nariz. «Qué conveniente. ¿Y nadie te vio después de eso?» El cura dudó. «Fui a casa de la señorita Tarrant. No se encontraba bien. Necesitaba compañía». Slack arqueó las cejas. «Compañía, ¿no? Supongo que te lo agradecería con una taza de té». La señorita Marple eligió ese momento para aparecer, con tanta delicadeza que ninguno de los dos hombres la notó, hasta que estuvo casi encima de ellos. «Buenos días, inspector. Espero que disculpe mi intrusión. Le he traído un pastel de lavanda para los nervios de la señora Clements, ¿sabe?» Slack murmuró algo sobre las damas y sus pasteles, pero su irritación se suavizó. La presencia de la señorita Marple tenía ese efecto en los hombres con autoridad. Parecía la personificación de la inocuidad. Sin embargo, la compostura del cura flaquea, y ella captó el temblor en su mano mientras forcejeaba con su sombrero. «He oído que le ha sido de mucha ayuda a la señorita Tarrant», dijo con dulzura. «Esa amabilidad debe serle de gran consuelo». Se sonrojó profundamente. «Solo deberes pastorales, señorita Marple, por supuesto». Su mirada se detuvo en su manga, donde una tenue mancha marrón se adhería a la tela, medio oculta por el pliegue del puño. Podría no haber sido nada polvo, tinta o algo completamente distinto. Después de disculparse, Slack miró las migas de pastel de lavanda en el plato que ella traía. «Parece aparecer donde quiera que haya un atisbo de problemas, señorita Marple». «No son problemas», el inspector corrigió con suavidad. «Solo son personas. A menudo traen sus problemas consigo.
Esa noche, el reloj de la vicaría dio las 7 mientras la señorita Marple estaba sentada de nuevo junto a su ventana. Su labor de punto permanecía intacta. El crepúsculo se extendía sobre el verde como un velo, y en su penumbra vio la figura de la señorita Tarrant cruzando hacia la iglesia. Llevaba un chal sobre los hombros y algo brillaba tenuemente en su llave. La sacristía estaba cerrada desde el día anterior. La curiosidad prevaleció sobre el decoro. 10 minutos después, la señorita Marple la siguió, moviéndose con la lentitud necesaria para no parecer sigilosa. La puerta de la iglesia estaba entreabierta, una fina línea de luz se derramaba sobre las losas. Entró sigilosamente. El aire era frío, aún con un ligero aroma a lirios. Desde la sacristía se oyó un crujido, seguido del agudo tintineo del metal. «Señorita Tarrant», llamó suavemente. La figura se sobresaltó. La señorita Tarrant se giró, pálida y sin aliento, agarrando la llavecita de latón. «¡Ay, señorita Marple! Me asustó. Solo quería ir a buscar mi pañuelo. El que me cogió el inspector ayer es mío, ¿sabe? Y simplemente pensé...» La expresión de la señorita Marple era afable. «Claro, querida. Uno detesta que un policía examine sus iniciales, aunque supongo que se las devolverán a su debido tiempo». La señorita Tarrant titubeó. No estaba pensando. De verdad, no lo estaba. Desde la nave crujió una tabla del suelo. Otra presencia se movía en las sombras, más allá del atril, demasiado deliberada para ser el asentamiento del edificio. La señorita Marple giró ligeramente con la voz tranquila como un susurro. «Quizás, querida, no estemos solas». Un hombre avanzó hacia la penumbra de la cortina. Su cuello brillaba pálido, su mirada era indescifrable. «Te seguí», le dijo a la señorita Tarrant. «No deberías haber venido». La compostura de la señorita Tarrant se quebró. «Solo quería recuperarlo». «Ya sabes por qué si lo encuentran basta», dijo bruscamente, con la voz temblorosa, casi con desesperación. La señorita Marple permaneció inmóvil. El cuadro ante Germán de Dios, mujer temblorosa, altar en sombras, tenía la quietud de una pintura moral, de esas que buscan advertir más que consolar. Sin embargo, sus ojos observaban cada movimiento, la tensión de la mandíbula del cura, la forma en que la mano de la señorita Tarrant se dirigía hacia su bolso, el leve sonido de pasos que se alejaban tras la puerta de la iglesia. Cuando por fin se rompió el silencio, no fue con la confesión, sino con el murmullo bajo del viento que se elevaba a través de los tubos del órgano, hueco y triste, como si la propia iglesia respirara. El suspiro del órgano se desvaneció en el silencio, dejándolos a los tres suspendidos en esa incómoda penumbra entre la confesión y el encubrimiento. La señorita Marple no se movió. Sus manos descansaban tranquilamente sobre su bolso, pero sus ojos captaron cada pequeña desilusión, el rápido subir y bajar del pecho de la señorita Tarrant, la forma en que la mirada del cura se dirigía no hacia la mujer, sino hacia el lavabo del rincón, donde una vez estuvo la ofensiva taza de té. El miedo, reflexiona la señorita Marple, tenía una forma extraordinaria de recordar a la gente su culpa. Creo, dijo en voz baja, que sería una lástima molestar al inspector a estas horas, a menos que haya ocurrido algo realmente terrible. Quizás deberíamos salir a tomar un poco de aire. Las iglesias pueden ser muy agobiantes después del atardecer. Ninguno de los dos habló, pero la mano temblorosa de la señorita Tarrant le entregó la llave, y el cura asintió con la mandíbula apretada. La siguieron al cementerio, donde la luna se alzaba pálida y distante sobre los tejos. La hierba brillaba tenuemente con el rocío, y en algún lugar del pueblo un reloj dio las 9. Su campanada parecía medir cada latido. La señorita Marple respiró lentamente el aire fresco. «Ya está», murmuró. «Mucho mejor. Nadie está en su mejor momento cuando el aire está cargado de secretos». Se giró hacia la señorita Tarrant. «Decías algo sobre lo que querías que te devolvieran el pañuelo. Es muy natural. Imagino que era bastante peculiar». La mujer entreabrió los labios, pero el cura habló en su lugar. «Ya le ha dicho suficiente, señorita Marple. Puede dejarnos el resto a nosotros». La mirada de la señorita Marple se detuvo en él. «Oh, lo dudo», dijo con dulzura. «El resto es precisamente lo que nunca se arregla solo». Se oyó un crujido agudo y luego el sonido de pasos apresurados sobre la grava. El inspector Slack emergió de entre las sombras, blandiendo la linterna. «Ya me lo imaginaba», dijo con gravedad. «No pudo resistirse a un recado nocturno, ¿verdad, señorita Tarrant? ¿Y usted, reverendo, haciendo de escolta?» La señorita Tarrant retrocedió, pero el cura dio un paso adelante, con el rostro pálido bajo la luz de la linterna. «Se equivoca, inspector. Solo vine a evitar que cometiera alguna tontería». Slack resopló.
Romper un sello policial es una tontería para mí. ¿Y qué planeabas llevarte, ¿La taza, el pañuelo o algo más? La señorita Marple, quieta y serena, no dijo nada. Su silencio era de esos que hacen que los hombres se sientan repentinamente observados por su propia conciencia. La linterna de Slack captó el destello de algo metálico cerca del escalón de la sacristía, donde se encontraban unas pequeñas tijeras de bordar. Se agachó, las recogió y les dio vueltas en la mano. Tan afiladas como para hacer daño, murmuró. «¿Las reconoce, señorita Tarrant?» Los ojos de la señorita Tarrant se llenaron de lágrimas. «Son míos», susurró. «Los perdí hace 2 días. Slack se los guardó. Últimamente, todo lo perdido parece aparecer en la iglesia. La compostura del cura flaquea. Inspector, le juro». Pero Slack ya se había dado la vuelta, escribiendo en su cuaderno. Ambos pueden explicarse en la estación mañana por la mañana. Cuando se marcharon, la señorita Marple permaneció un momento bajo el tejo, observando las figuras que se alejaban con una leve expresión de compasión. La brisa nocturna le acarició ligeramente la bufanda. Pensó en el bordado del sillón de la señorita Tarrant, olvido cosido con precisión, pero deshilachado en los bordes. La respetabilidad, reflexiona, era como un bordado hermoso a distancia, pero el reverso del patrón siempre era una maraña de nudos. A la mañana siguiente, una llovizna sombría trajo consigo un aluvión de visitas a la oficina de correos. La señorita Marple recogió sus cartas y se quedó junto al mostrador, escuchando. La señora Price Ridley estaba allí, relatando los acontecimientos de la noche anterior con el deleite de quien se cree casi indispensable para la justicia. Dicen que el inspector se llevó las tijeras de la señorita Tarrant como prueba. Imagínese, una mujer de su refinamiento. Esto demuestra que la buena educación no garantiza la inocencia. Detrás de ella, el señor Palk, el agente, se afanaba con un formulario de telegrama, fingiendo no escuchar. La señorita Marple compró una pastilla de jabón que no necesitaba y le dedicó una leve sonrisa. «Me atrevería a decir», dijo, «que las pruebas son algo bastante delicado. Tienen un doble filo, como las tijeras, ¿no crees?» La señora Price Ridley frunció el ceño, sin saber si había estado de acuerdo con ella o la había reprendido. Más tarde, en casa, la señorita Marple preparó té y se sentó a observar la lluvia caer sobre los cristales de su ventana. El rítmico golpeteo parecía reflejar las preguntas que se formaban en su mente. ¿Por qué se arriesgaría la señorita Tarrant a entrar en la sacristía de noche solo para recoger un pañuelo? ¿Y por qué el párroco la había seguido tan rápidamente? El miedo a ser descubierto podría volver a la gente imprudente, pero el miedo a otro era algo más sutil e infinitamente más peligroso. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de una carta, entregada en mano por el joven Tommy desde la rectoría. «De la señora Clement, señora», dijo, con el pelo húmedo pegado a la frente. «Dice que es urgente». El sobre olía ligeramente a lavanda. Dentro había una sola página doblada, escrita con la pulcra letra de la señora Clement. «El inspector Slack ha arrestado a la señorita Tarrant. Dice que confesó saber del veneno, aunque no haberlo usado. El reverendo Jarvis insiste en su inocencia. Por favor, venga si puede». La señorita Marple dejó la carta junto a su taza, intacta. El té se había enfriado y se le había formado una fina capa en la superficie. Le recordaba incómodamente a la taza de té de la sacristía ordinaria, doméstica, pero con algo que le había amargado la vida. A través de la lluvia, apenas podía distinguir la silueta de la aguja de Santa María, borrosa pero firme. En el silencio que siguió, tomó su sombrero y su abrigo, moviéndose con la calma de alguien que ha decidido por fin que el tiempo de escuchar ha terminado. La lluvia había amainado hasta convertirse en una neblina cuando la señorita Marple salió de su portón, golpeando ligeramente los charcos con su paraguas. El callejón estaba vacío, salvo por el alguacil frente a la vicaría, cuya expresión sugería haber visto más curiosidad que el crimen esa mañana. Sin embargo, las ventanas de la vicaría, habitualmente iluminadas con la calma doméstica, estaban cerradas por la incomodidad. Dentro, la señorita Marple encontró a la señora Clement retorciéndose las manos junto a la chimenea, con los ojos enrojecidos por una noche de lágrimas de ansiedad. «Oh, señorita Marple», dijo, «me alegro mucho de que haya venido. El inspector se ha llevado a la pobre señorita Tarrant a Much Benham. Parecía terriblemente enferma, aunque insistía en que solo quería proteger a alguien. El reverendo, fuera de sí, dice que todo es un terrible malentendido». La señorita Marple se quitó los guantes con precisión pausada. «Los malentendidos son la raíz de la mitad de las travesuras del mundo», querida, respondió con dulzura. «Y la otra mitad, me temo,
proviene del deseo de ocultarlas. Encontró al reverendo en su estudio, paseándose ante la ventana, con la Biblia abierta pero sin leer sobre el escritorio. Levantó la vista con el aire sobresaltado de quien ha olvidado la existencia de los demás. «Ah, señorita Marple, ya lo ha oído. Slack está siendo absurdo, claro. Cree que la señorita Tarrant intentó envenenarme». Su boca se torció levemente, incrédula. «¿Yo?» La señorita Marple inclinó la cabeza. Una idea bastante dramática, pero al inspector le gustan las conclusiones concisas. La pregunta, supongo, es por qué la señorita Tarrant quería protegerlas a usted o a alguien. Dejó de pasearse. ¿Protegerme? No me imagino qué. A menos que vacilara, bajando la voz. A menos que ella piense que alguien más de la parroquia podría ser culpable. ¿Alguien a quien ama, quizás?, sugirió la señorita Marple en voz baja. El reverendo se sonrojó. «Cielos, señorita Marple. No me gusta cotillear sobre el clero, pero bueno, la gente habla. Ha sido muy atenta con el señor Jarvis». La señorita Marple juntó las manos, ocultando el destello de satisfacción en sus ojos. «Ah, ¿y él? Quizá, a ella?» Suspiró. «Es un joven amable. Demasiado amable a veces. Un poco de admiración de una dama como la señorita Tarrant podría halagar». Las palabras del vicario pretendían sonar caritativas, pero la señorita Marple detectó un leve atisbo de superioridad moral en ellas, con un tono peculiar de quienes confían en su propia virtud. «La amabilidad», dijo en voz baja, «puede ser la forma más peligrosa de aliento. Lleva a la gente a imaginar devoción donde solo existe cortesía». Afuera, la lluvia empezó de nuevo, golpeando suavemente el cristal como un susurro que insistía en ser escuchado. El sonido le recordó el fregadero de la sacristía y el borde frío de aquella taza de té, ahora probablemente guardada en algún armario de la policía. Se levantó, alzándose la falda. «Si me lo permite, me gustaría hablar con el reverendo Jarvis». Encontró al joven cura en el pórtico de la iglesia, contemplando el jardín empapado con la mirada perdida. La expresión de culpa se reflejaba extrañamente en sus suaves rasgos, como un cuello que no le quedaba bien. «Se la han llevado», dijo antes de que ella hablara. «Debería haberla detenido anoche». No pensaba con claridad. «Parece tomar usted su angustia como algo personal», observó la señorita Marple. La miró fijamente. «Yo era responsable de ella espiritualmente, quiero decir. Ella confió en mí». El tono de la señorita Marple era suave. La confesión puede ser una carga pesada tanto para el confesor como para el confesado. Dudó, mirando hacia la puerta de la sacristía. «Me dijo que alguien en quien confiaba la había engañado cruelmente. Eso es todo lo que diré». La señorita Marple asintió. El engaño se multiplica, como la mala hierba. Una vez plantado, crece donde quiera que haya debilidad que lo alimente. El cura se dio la vuelta, en voz baja. Ella pensó que podría salvar su reputación, pero nunca entendió que las mentiras, incluso las amables, empeoran las cárceles. La dejó de pie bajo el alero goteante, con sus palabras cargadas de la impotencia propia de la juventud. La señorita Marple permaneció donde estaba, observando cómo un único riachuelo de lluvia se deslizaba por la talla en piedra del rostro de un querubín. La ilusión era perfecta, una lágrima en una figura que debía simbolizar la pureza. Esa tarde, el inspector Slack fue a verla, con aire de respeto reticente. «Ella ha admitido saber del arsénico», dijo, sentándose en su sillón. «Afirma que lo encontró en un cajón de su difunta madre y que quemó el resto. Conveniente, ¿verdad?» La señorita Marple le sirvió el té con mano firme. «Y aún así no le crees». Slack resopló. «Claro que no. Está encubriendo a alguien. Apuesto por ese cura. Es nervioso, siempre inquieto. Nunca mira a los hombres a los ojos. No me sorprendería que estuviera hasta el cuello en alguna tontería con ella». La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la chimenea, donde las llamas se habían apagado. «¿Sabe, inspector? Conocí a una joven que se envenenó por error, y su novio casi fue ahorcado por ello. Su única intención era que se sintiera mal para que la viera. La gente hace cosas extraordinarias cuando se siente invisible». Slack frunció el ceño. «¿Crees que no quiso hacer daño?» «Creo que el daño rara vez empieza con intención», dijo la señorita Marple en voz baja. «Empieza con la vanidad, el deseo de hacerse notar. Y la vanidad, como dice la Biblia, no está lejos del orgullo». Slack refunfuñó, poco convencido, y terminó su té en silencio. Cuando se levantó para irse, ella lo observó irse, y luego regresó a su asiento junto a la ventana. Afuera, el pueblo parecía limpio, pero ella sabía muy bien que ninguna lluvia podía disipar la culpa. Solo la hundía más en la tierra,
donde las raíces de la verdad se entrelazan con las mentiras. Su mirada se posó en una figura solitaria que cruzaba de nuevo la cortina verde, sin sombrero bajo la llovizna, caminando hacia la rectoría con una carta aferrada en la mano. Su paso era lento, resignado. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, percibiendo el tenue e inconfundible aire de despedida que lo envolvía. La figura del cura se movía lentamente bajo la lluvia, con los hombros encorvados como si soportara un peso más pesado que el agua. Desde su ventana, la señorita Marple lo vio desaparecer tras el seto que conducía a la rectoría. Había algo en su actitud de resignación que la inquietaba. Las despedidas, reflexionó, a menudo no se hacían con palabras, sino con gestos demasiado cansados para disimularlos. Se levantó, se envolvió en su chal y salió al aire húmedo. La tarde se había vuelto más oscura y melancólica, típica de los pueblos ingleses, cuando las siluetas de las casas se difuminan y la luz de la farola parecía vacilar antes de encenderse. Su paraguas temblaba levemente con el viento, esparciendo gotas que brillaban como lágrimas. En algún lugar, un reloj dio la media hora, un sonido hueco engullido por la niebla. La puerta de la rectoría estaba entreabierta. La señorita Marple dudó en el escalón antes de llamar en voz baja. ¿Reverendo Jarvis? No hubo respuesta, solo el leve crujido de papeles. Entró. La sala olía a lana húmeda y humo de vela. Sobre el escritorio había una carta inacabada, con la pluma aún húmeda a su lado. Se acercó más, leyendo la primera línea sin querer. Al inspector Slack ya no puedo callar. Ella se quedó congelada. El resto de la página estaba en blanco. Un movimiento a sus espaldas la hizo girar. El reverendo Clement estaba en la puerta, con expresión tensa por la consternación. «Señorita Marple, no debería estar aquí». Se enderezó, serena. Con semejante tiempo no se debía dejar una puerta abierta. Temí que algo anduviera mal. Clement exhaló, frotándose la sien. «No te equivocas. Se fue. Se fue hace media hora con esa carta en la mano. Dijo que iba caminando a la estación, pero creo que quería encontrar a Slack él mismo. ¿Sola?», preguntó en voz baja. El vicario asintió. Se negó a dejarme entrar. Tenía un aspecto espantoso. Dijo que había cometido un grave error y que quería enmendarlo. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la mesita junto a la ventana. Sobre ella había una taza de té idéntica al modelo encontrado en la sacristía, pintada de azul tonto olvido. Pero este tenía una leve grieta en un costado. ¿Era suyo?, preguntó en voz baja. Sí, parte de un juego que le regaló la señorita Tarrant la Navidad pasada. Solían tomar el té aquí después del ensayo del coro. La señorita Marple recorrió el delicado borde con la mirada. Tan frágil, murmuró, como la amistad, cuando se sirve demasiado caliente. El vicario la miró con impotencia. ¿Crees que pretende hacerse daño? La señorita Marple negó con la cabeza. No ese tipo de daño, pero la confesión hiere más que el pecado. Para cuando llegó al callejón, la niebla se había espesado. Una solitaria lámpara de aceite brillaba tenuemente a través de la luz del exterior de la comisaría. La señorita Marple caminaba a paso ligero, golpeando el empedrado con su bastón. Encontró al inspector Slack en su despacho, sin abrigo, fumando en pipa con irritación junto a su libro de cuentas. «Ah», dijo cuando ella entró, «debí haber imaginado que aparecerías. Tienes una forma de aparecer justo antes de que surjan problemas». «Entonces no llegó tarde», respondió la señorita Marple. «Pronto tendrá una visita, un joven cargado de culpa. Prométeme que me escuchará antes de acusar». Slack frunce el ceño. «¿Te refieres al cura? ¿Qué ha hecho ahora?» Juntó las manos. «Nada, quizá, o demasiado por error, pero debes dejarlo hablar sin asustarlo. Algunas verdades se disuelven cuando se les grita». Antes de que Slack pudiera responder, se oyeron pasos en el pasillo. El cura entró, empapado, con el pelo pegado a la frente. Tenía la mirada hundida, pero su actitud era extrañamente serena. Sostenía la carta, ahora doblada y húmeda por los bordes. «Vengo a declarar», dijo en voz baja. «La señorita Tarrant no es culpable. Yo mismo puse el veneno en la sacristía». Slack se puso de pie de un salto. «¿Lo admites?» «No para asesinar», interrumpió el cura rápidamente. «Nunca se suponía que nadie bebiera. Quería asustarla para que dejara de amenazarla». La mirada de la señorita Marple no vaciló. «¿Amenazas, señor Jarvis?» Él asintió temblando. «Iba a revelar algo de antes de que yo me ordenara. Mi familia tenía problemas, deudas. Dijo que se lo diría al obispo a menos que le prometiera matrimonio. Pensé que si creía que era capaz de hacer daño, me dejaría en paz». Slack se quedó mirando, incrédulo.
¿Quieres decir que envenenaste una taza de té para darle una lección? El cura se cubrió la cara. No era veneno, solo un rastro, justo lo suficiente para alarmarse. Pero descubrió lo que era y entró en pánico. Entonces intentó destruir la evidencia. La señorita Marple lo miró con silenciosa compasión. Y así las apariencias engañan otra vez. Usted pretendía silenciar a una mujer con miedo y ella intentó salvarlo de su propia estupidez. Slack exhaló bruscamente. Vaya, qué lío tan bonito. No hay delito, quizá, pero sí mucho pecado. El cura soltó una risa hueca. Se puede castigar el pecado, inspector, pero no el arrepentimiento. La señorita Marple habló en voz baja. El arrepentimiento se castiga solo. Se puso de pie, alzándose la falda. Harás lo que te pide el inspector, estoy segura. Pero hay algo que aún no me queda claro. ¿Por qué hay sangre en la copa? El cura levantó la vista, sobresaltado. ¿Sangre? Sí, dijo con suavidad. Un rastro, más humano que químico. Se quedó mirando, sin palabras. Slack frunció el ceño, escribiendo frenéticamente. La habitación parecía apretarse a su alrededor, el leve traqueteo del cristal como un latido prolongado. La señorita Marple recogió el chal con la mirada perdida. Parece, el inspector dijo en voz baja, que su pulcra conclusión aún está un paso por debajo de la verdad. La pluma del inspector Slack se quedó congelada a punto de escribir, con la punta suspendida sobre su cuaderno, como un insecto atrapado en la indecisión. El único sonido en la pequeña oficina era el leve siseo de la farola de gas y el golpeteo de la lluvia contra los cristales. El comentario silencioso de la señorita Marple quedó suspendido en el aire entre ellos, frágil y peligroso. La sangre repitió, casi como si hablara del tiempo. Un detalle que no encaja del todo con el resto, ¿no crees? El cura la miró desconcertado. Abrió la boca y luego la cerró. No había ninguna, al menos no cuando me fui. El inspector Slack, recuperando la voz, murmuró: «Será mejor que empiece a explicarse bien, reverendo. Este caso ya me ha dado dolor de cabeza, y ahora hay sangre además de arsénico». Los dedos del joven se retorcieron. Juro que solo quería asustarla. Añadí una gota de tintura, nada más. Me vio mezclándola después del ensayo del coro. Le dije que era alimento para la platería de la iglesia. Nunca imaginé que la señorita Marple ladeó ligeramente la cabeza, con los ojos entrecerrados como si no escuchara sus palabras, sino lo que no decía. Podría haber imaginado mucho más de lo que pretendía. El miedo es una emoción muy imaginativa. Slack gruñó. «¿Me estás diciendo que cuando vio tu pequeño brebaje se puso a jugar a la química?» La cura parecía desdichada. Creo que lo tiró, o quizá quería probarlo. Es impulsiva. La señorita Marple miró hacia la ventana, donde el reflejo de la lámpara temblaba levemente contra el cristal manchado por la lluvia. «La gente impulsiva suele ordenar después de sus impulsos», murmuró. «A veces demasiado bien». Slack echó la silla hacia atrás y se levantó. «De acuerdo. Mañana haré que registren la sacristía. Puede que se nos haya pasado algo. Dios sabe que este asunto se vuelve más turbio a cada minuto». La señorita Marple también se levantó abrochándose la capa. «Si me permite una sugerencia, inspector, eche un vistazo al cubo de la basura cerca de la barandilla del altar, no al fregadero. La gente suele tirar las cosas más cerca de donde les fallan los nervios». Slack la miró con recelo. «Parece que ya has encontrado algo». Sonrió levemente. «Todavía no. Pero el patrón, como ves, se está haciendo visible», suspiró. «Usted y sus patrones, señorita Marple, le agradeceré su palabra si resulta que la mitad del pueblo es culpable. Eso», dijo suavemente, «es casi siempre el caso». Afuera, la niebla la envolvía mientras caminaba a casa. Las farolas del callejón brillaban tenues como halos borrosos en el aire húmedo. En algún lugar de la oscuridad, una persiana golpeó contra la pared con un sonido hueco y rítmico que la hizo pensar en un corazón latiendo demasiado rápido. Caminó más rápido, como para adelantarse a sus pensamientos. Al llegar a su cabaña, no encendió la lámpara de inmediato. En cambio, se sentó junto a la ventana, observando la oscuridad. La lluvia había amainado, pero un leve movimiento atrajo su atención a alguien cruzando el prado, sin paraguas, con un paquete en la mano. La figura se detuvo bajo el olmo, frente a la vicaría, y luego desapareció entre sus sombras. Esperó a que el sonido de los pasos se apagara antes de levantarse. Solo había una persona, pensó, lo suficientemente temeraria como para andar a escondidas a esas horas, después de todo lo ocurrido. La señorita Tarrant había sido liberada esa misma tarde. Slack lo había mencionado de pasada, dando por cerrado el asunto.
Sin embargo, la culpa rara vez dejaba descansar, y la vanidad, cuando se la hería, podía llevar incluso al alma más recta a la indiscreción. La señorita Marple se puso el abrigo de nuevo y tomó su linterna. El pueblo dormía o fingía dormir. Las cortinas estaban corridas, pero tenues siluetas delataban siluetas despiertas que se inclinaban para oír ruidos imaginarios, el parpadeo de una vela encendida para cotillear en lugar de rezar. La calma moral de Saint Mary Mead era una ilusión, tan delicada como la porcelana. Cruzó el prado, sus pasos apenas eran audibles sobre la hierba húmeda. El olmo se alzaba imponente, con el tronco resbaladizo por la lluvia. Más allá se alzaba la puerta de la sacristía, otra vez entreabierta. La empujó con la más suave presión y su luz iluminó la habitación familiar, la mesita, los himnarios, el tenue olor a pulimento y piedra fría. Entonces la vio. La señorita Tarrant se arrodilló junto al fregadero, con las manos enguantadas temblando mientras forcejeaba con un paño. Algo pálido brillaba en el cuenco de otra taza de té. Esta estaba intacta, pero su borde estaba marcado con una tenue línea carmesí. «Buenas noches, señorita Tarrant», dijo la señorita Marple en voz baja. La mujer lanzó un grito ahogado y se giró. Su rostro, siempre delicado, parecía fantasmal a la luz de la antorcha. «Ay, señorita Marple, solo vine a lavarlo. Se veía horrible, así dejado». «Me imagino que sí», dijo la señorita Marple con calma cerrando la puerta. «Pero es un poco tarde para limpiar, ¿no crees?» La señorita Tarrant apretó la taza contra su pecho. «No lo entiendes. No soportaría que la volvieran a ver. Esa horrible mancha me hace parecer tan malvada». La mirada de la señorita Marple se suavizó, pero su voz se mantuvo serena. «Las apariencias tienen ese efecto, querida, sobre todo cuando son impecables en todo lo demás». Durante un largo instante, ninguno habló. La lluvia había parado por completo. El silencio se cernía sobre ellos. Por fin, la señorita Tarrant dejó la taza, respirando entrecortadamente. «No fui yo», susurró. «No, pretendía lastimar a nadie. Solo quería que dejara de hablar». El corazón de la señorita Marple dio un pequeño vuelco. Vanidad otra vez. Orgullo herido. Amor humillado. La misma historia de siempre en 100 salones diferentes. Avanzó lentamente, con voz suave, como si se dirigiera a un pájaro asustado. «Quizás sea mejor que te vayas de aquí, querida. La luz de la mañana es más benévola para la conciencia que la luz de las velas». La señorita Tarrant la miró con los ojos llenos de lágrimas y asintió levemente. Juntas salieron al aire nocturno. La campana de la iglesia dio una sola nota hueca, que pareció vibrar a través de la niebla. La señorita Marple se giró hacia ella con expresión indescifrable. En algún lugar de ese eco persistente yacía la forma de una respuesta aún inalcanzable. El tenue eco de la campana se perdía en la niebla, mientras la señorita Marple y la señorita Tarrant cruzaban lentamente el cementerio. Las piedras brillaban húmedas, y sus pasos dejaban suaves huellas en la tierra empapada. La señorita Tarrant se aferraba a su chal sobre los hombros, con la mirada clavada en cada sombra, como si los mismos tejos pudieran suscitar una acusación. La señorita Marple, caminando a su lado, sostenía la linterna a baja altura. Su tenue luz trazaba un camino ondulante que parecía guiar tanto el pensamiento como el movimiento. «Hiciste bien en marcharte», dijo la señorita Marple en voz baja. «La noche invita a la confesión, pero rara vez ofrece consuelo». La señorita Tarrant dejó escapar un suspiro tembloroso. «Nunca quise que esto pasara. El cura, pobre hombre, está arruinado». «¿Y por qué?» «Por el orgullo de una mujer insensata». Se detuvo, llevándose una mano temblorosa a los labios. «Ay, señorita Marple, si supiera lo cruel que puede ser el chisme». «Pensé que si lo asustaba y lo hacía callar, se lo pensaría 2 veces antes de irme», dijo la señorita Marple con amabilidad. La señorita Tarrant se dio la vuelta. Me prometió comprensión, no afectó. Pero en el pueblo la gente habla, y las palabras se convierten en hechos rápidamente. No soportaba que me compadeciera. Llegaron a la puerta del cementerio. La señorita Marple se detuvo bajo ella. La lluvia comenzó de nuevo, como una suave llovizna que dibujaba dibujos sobre la piedra. «La compasión», dijo en voz baja, «suele ser más difícil de soportar que la culpa, aunque me atrevería a decir que una lleva directamente a la otra». La señorita Tarrant respiró entrecortadamente. «¿Crees que soy malvada?» La señorita Marple negó con la cabeza. «No, querida, es humano, y eso ya es bastante malo cuando uno tiene imaginación». Abrió el paraguas y señaló hacia la carretera. «Ven, la señora Clement tendrá el té listo. Un poco de calor antes del amanecer nos sentará bien a ambas». Caminaron en silencio,
interrumpido solo por el rítmico repiqueteo de la lluvia. Las farolas de St. Mary Mead brillaban tenuemente entre la niebla, y para cuando llegaron a la vicaría, el pueblo comenzaba a despertar de su sueño intranquilo. Las cortinas se movieron bruscamente y un carro lechero madrugador pasó retumbando, con el caballo resoplando en el aire frío. La señora Clement los recibió con asombro y alivio. «¡Ay, señorita Tarrant! Temíamos que se hubiera vuelto a poner enferma». El inspector la estaba buscando. Dudó, mirando a la señorita Marple. «Él me dijo que vendría a las 8. Entonces nos encontrará justo donde debemos estar», respondió la señorita Marple, quitándose los guantes. Cerca del fuego, con una tetera. La señorita Tarrant estaba sentada temblando junto a la chimenea, con su chal húmedo humeando levemente. La señora Clement sirvió el té con nerviosa prisa, y la señorita Marple, al notar el temblor de sus manos, le quitó la tetera con cuidado. «Vamos, querida, no se vierte agua hirviendo sobre los nervios». Unos minutos después llegó el inspector Slack con las botas cargadas de barro y la expresión aún más seria. «Vaya, qué buena jugada. ¿Estaba rondando otra vez, señorita Tarrant? Ya lo habría adivinado». Su mirada se dirigió a la señorita Marple, reconociendo a regañadientes. «Y supongo que usted también estaba allí, señora». «Me temo que sí», dijo la señorita Marple con serenidad. Alguien tenía que asegurarse de que la sacristía permaneciera intacta. Slack resopló, pero se sentó y sacó una libreta del bolsillo. Ella admitió haber manipulado las pruebas, ¿no? La señorita Marple le sirvió el té antes de que pudiera protestar. «No es exactamente manipulación, inspector. Más bien orden. Un instinto desafortunado entre la gente de mente ordenada». Slack miró a la señorita Tarrant. «Será mejor que te expliques bien esta vez. ¿Por qué volver a la escena si eres inocente?» La señorita Tarrant se quedó mirando su taza. «Solo quería limpiarla. Verla después me puso enfermo. No pude dormir». «Ah, remordimiento», murmuró Slack garabateando. «Normalmente es el segundo paso después de mentir». La señorita Marple suspiró. «El remordimiento y la verdad rara vez son tan ordenados, inspector. Pero quizá deberíamos preocuparnos menos por el motivo y más por la secuencia». Slack frunció el ceño. «¿Secuencia?» «Sí», dijo la señorita Marple con ligereza, como si le explicara puntadas de bordado a una principiante. «El cura dice que salió de la sacristía a las 12:30. La señorita Tarrant afirma que no entró hasta después de esa hora. Sin embargo, había sangre en la copa, y ninguno de los dos parecía herido». La esposa del vicario dio un pequeño respingo. «¿Y entonces de quién es la sangre?» «Cierto», murmuró la señorita Marple. «Un detalle curioso, que nuestro buen inspector sin duda aclara cuando revisa la barandilla de la sacristía. La pusieron hace poco, pero tiene una leve mancha en el borde. Alguien debió cortarse la mano al levantar o sujetar la copa». Slack se levantó de golpe. «¿Quieres decir que el veneno no era la verdadera pista?» «Oh, yo no diría eso», respondió la señorita Marple con suavidad. «El veneno es un símbolo muy conveniente de amargura, de secretos guardados durante demasiado tiempo, pero la sangre nos habla de accidentes o de luchas. Y me imagino que no hubo ninguna de las dos». La señorita Tarrant palideció. «¿Y entonces qué era?» La señorita Marple la miró con dulzura. «Una marca, querida. Dejada sin querer, creo, por alguien que recogió con demasiado entusiasmo después de un pequeño engaño. Parecía como si la mitad de la conversación se le hubiera escapado como humo». «¿Estás diciendo que no fue asesinato?» «Digo», corrigió la señorita Marple con suavidad, «que St. Mary Mead quizás se haya aterrorizado por nada peor que la vanidad, el miedo y un desafortunado rasguño en una barandilla de latón». «Pero la vanidad y el miedo han causado tragedias mucho peores, inspector». Refunfuñó algo sobre ancianas y parábolas, pero había incertidumbre tras su fanfarronería. La señorita Marple se limitó a sonreír y a remover el té. Un golpe seco en la ventana los interrumpió. El reverendo Jarvis estaba afuera, con la lluvia goteando de su sombrero y expresión seria. La señora Clement se apresuró a abrirle. «Acabo de llegar de la estación», dijo con voz ronca. Encontraron el resto de la botella de arsénico enterrada bajo el seto junto a la rectoría y las huellas dactilares. Titubeó, mirando de la señorita Tarrant a la señorita Marple. «¿Sí?», exigió Slack. «No eran de ella», terminó en voz baja. «Eran míos». Durante un largo y tenue instante, nadie habló. El reloj de la repisa marcó una vez, 2 veces, como si marcara el tiempo tanto para los vivos como para los condenados. La mirada de la señorita Marple lo clavó en él con la misma calma y objetividad que había dirigido a tantos pecadores antes que él. Entonces, el reverendo dijo en voz baja:
Quizás sea hora de preguntarnos no quién tenía malas intenciones, sino quién tenía buenas intenciones y cuál ha sido el coste de cada una de ellas. Un silencio invadió el salón de la vicaría. El suave tic-tac del reloj pareció repentinamente indecente, un recordatorio mecánico del tiempo que se inmiscuye en la conciencia. El reverendo Jarvis permanecía inmóvil en el umbral, con su abrigo mojado goteando sobre la alfombra. La señora Clement se llevó un pañuelo a los labios, e incluso el inspector Slack, tan aficionado a las bravuconadas, parecía inseguro de dónde terminaba la autoridad y empezaba la decencia. La señorita Marple, siempre el pivote silencioso en momentos de desplome moral, señaló hacia el fuego. «Siéntese, reverendo», dijo con suavidad. «Las confesiones se hacen mejor en el calor que entre corrientes de aire». Obedeció, aunque con rigidez, con las manos apretadas sobre las rodillas. «No es lo que piensas», empezó en voz baja. «El arsénico no era mío, en realidad. Pertenecía a la iglesia. Una reserva de hace años, para las ratas de la cripta. Encontré la botella detrás del cajón de herramientas el mes pasado. Debería haberla tirado entonces». El inspector Slack se inclinó hacia adelante, y en cambio lo usó para asustar a su feligrés. Jarvis se sonrojó. «No, solo lo guardé, con la intención de entregárselo al sacristán. Entonces la señorita Tarrant vino a mí angustiada, creándose a sí misma, acusando a los demás. Pensé en mostrarle lo absurdo que podía llegar a ser semejante dramatismo. Dije una sola cosa descuidada: que el veneno es más fácil de encontrar que el perdón». Me miró con extrañeza. Nunca imaginé que lo haría. Se interrumpió, hundiendo la cara entre las manos. La señora Clement emitió un leve gemido de lástima. La señorita Marple sirvió otra taza de té y se la puso delante, con la compostura de quien remienda un tapete de encaje roto. Las palabras, como los venenos, tienen su fuerza en proporción a los oídos que las escuchan, dijo en voz baja, y uno nunca puede estar seguro de en qué corazones se asentarán. El inspector Slack se aclaró la garganta. Así que dejó una botella de arsénico tirada en la rectoría y de repente está en el lavabo de la sacristía con una mancha de sangre. Un desastre como nunca había visto. «Disculpe, reverendo, pero eso suena menos a descuido que a conspiración». El vicario se estremeció. «¿Conspiración? ¿Con quién?» El tono de Slack se endureció. «Con la señorita Tarrant, quizás. O con el cura. Ustedes, los clérigos, tienen la costumbre de guardar secretos». La suave voz de la señorita Marple atravesó su irritación. «Creo, inspector, que la única connivencia aquí ha sido entre la inocencia y la vanidad. Ambas son tan aficionadas a disfrazarse de virtud». Slack frunció el ceño. «Hablas con acertijos otra vez. Los enigmas», murmuró la señorita Marple, «son solo verdades vistas desde el lado equivocado». El cura llegó poco después, llamado por la nota ansiosa de la señora Clement. Entró pálido y ansioso, mirando alternativamente al inspector y al vicario con el aire abatido de quien está acostumbrado a estar en el centro de los malentendidos. «¿Me lo envió?», preguntó. Slack se puso de pie. «Estamos aclarando la propiedad de cierta botella de arsénico, antigua propiedad del reverendo Jarvis». Jarvis también se levantó, con la compostura desgastada pero aguantando. «Nunca estuvo destinado a usarse, y te dije que solo lo conservé hasta que pudiera deshacerme de él adecuadamente». La expresión del cura cambió primero de alivio, luego de temor. «Entonces, después de todo, la señorita Tarrant no mintió para protegerme», dijo en voz baja. «Ella creía haberlo hecho, pobrecita». La señorita Marple lo observó atentamente. «¿Protegerlo, señor Jarvis? ¿De qué, precisamente?» Bajó la mirada. «Por mi propia estupidez. Le conté lo del veneno esa noche después del ensayo del coro. Temía que el sacristán lo encontrara, así que lo guardé en el armario de la sacristía. Dijo que le asustaba que hablar de veneno nunca terminara bien. Cuando volví al día siguiente, ya no estaba». Slack carabateó furiosamente. «Así que cualquiera de los dos podría haber manejado esa botella. Y aún así, ambos juran que no hubo mala intención. ¡Menuda moderación!». La mirada de la señorita Marple se posó en él. «Quizás el daño nunca fue intencionado para el cuerpo, inspector, solo para la conciencia». Slack soltó una risa burlona. ¿Qué quería decir? Se volvió hacia los dos clérigos con tono pensativo. «El miedo, la culpa, el secretismo, todos son venenos muy íntimos. Y sospecho que alguien en esta parroquia los mezcló mucho más deliberadamente que el arsénico. La pregunta es, ¿en beneficio de quién?» Jarvis abrió la boca y luego dudó. «Hay más», dijo finalmente. «Algo que no te conté.
Creo que la sangre de esa taza es mía. Todas las miradas se volvieron hacia él. Slack dejó caer el bolígrafo con un ruido metálico. ¿El tuyo? Él asintió, pálido. Me corté la mano esa mañana ajustando la barandilla. Debió de mancharla al intentar estabilizarse, pero cuando llegó la policía y empezó esa horrible conversación, no puede admitirlo. Parecía más fácil dejar que las sospechas recayeran en otra persona. La señora Clement se quedó sin aliento. Les dejaste pensar que la señorita Tarrant podría tener... Oh, reverendo. La voz de la señorita Marple se mantuvo suave pero firme. Verá, inspector, las mentiras más verdaderas no se dicen, sino que se permiten. Basta con no decir nada, y la verdad se doblega obedientemente. Slack murmuró en voz baja. Tienes una parroquia llena de poetas y lunáticos. Jarvis inclinó la cabeza. Pensé que el silencio preservará el orden, la iglesia, el pueblo, todo, pero parece que el silencio genera su propio desorden. La señorita Marple le dedicó una leve sonrisa triste. Siempre lo hace. La respetabilidad y el pecado comparten el miedo a que alguien hable con franqueza. Afuera, la lluvia había parado, dejando tras de sí un tenue rayo de luz a través de las cortinas de encaje. Cayó sobre la cesta de tejer de la señorita Marple, a medio terminar, con la lana enredada en un nudo suave e insalvable. Ella lo notó, y sus labios se curvaron levemente, en un pequeño y privado reconocimiento. El inspector Slack recogió sus notas con un suspiro. Entonces no es nada. Ni crimen, ni villano, solo un pueblo con demasiados sentimientos. La señorita Marple negó con la cabeza. Oh, yo no diría eso, inspector. Ha habido una especie de asesinato, de todos modos. Él levantó la mirada bruscamente. ¿De quién? La señorita Marple tomó su taza de té. La muerte de la paz, diría yo, es definitiva, una vez perturbada. Su mirada se alzó hacia la ventana, donde una figura solitaria cruzaba el verde de una mujer con un abrigo claro, caminando lentamente hacia la iglesia, cabizbajo. La señorita Tarrant regresaba al lugar que parecía no poder abandonar. La figura de la pálida túnica se movía lentamente a través de la niebla matutina, con pasos pausados, como si cada paso hacia la iglesia fuera una confesión en movimiento. Desde la ventana de la vicaría, la señorita Marple observaba en silencio. La casa a sus espaldas vibraba con los inquietantes sonidos de la reconciliación, el arrastrar de la señora Clement recogiendo las copas intactas, el inspector Slack murmurando sobre melodrama moral y los suspiros cansados del vicario, que se elevaban como débiles plegarias sin esperanza de ser escuchadas. La señorita Marple se levantó por fin y buscó su chalé. Si me disculpan, murmuró, creo que queda un pequeño asunto por arreglar. Las cosas a medio barrer suelen volver para acumular polvo. El vicario hizo ademán de protestar, pero vio algo en sus ojos que lo silenció. Afuera la mañana se sentía cruda y metálica, y el mundo aún olía ligeramente a la lluvia de la noche anterior. Cruzó el verde césped, donde la hierba estaba salpicada de gotas como cuentas de vidrio. La iglesia se alzaba ante ella, familiar pero distinta, como si toda su silenciosa piedad se hubiera convertido en secreto. La señorita Tarrant estaba cerca del porche, con las manos fuertemente entrelazadas. Al girarse, su rostro estaba sereno, aunque tenía la palidez de quien ha contemplado su reflejo demasiado tiempo y lo ha encontrado deficiente. «Ha venido», dijo simplemente. «Pensé que podría necesitar compañía», respondió la señorita Marple con voz suave. La soledad puede sentirse como un castigo cuando uno aún no conoce su delito. La otra mujer soltó una risa débil y entrecortada. «Entonces estoy bien calificada para sufrirlo». Entraron juntos en la iglesia. El aire dentro estaba quieto, pero el silencio había cambiado. Ya no cargado de culpa, sino hueco, como aguardando el eco de la verdad. La luz del sol se filtraba por una ventana alta, dorando el polvo que se levantaba al ser removido por sus pasos. La puerta de la sacristía estaba abierta de nuevo, y persistía el tenue olor a jabón del inútil fregado de la señorita Tarrant. Se detuvo junto al fregadero, con las manos enguantadas apoyadas en el borde. Él les dijo que era su sangre, dijo después de un momento. Él se encargó de todo. ¡Qué noble! ¡Qué ruinoso! La señorita Marple la miró con dulzura. La gente hace cosas raras para conservar un poco de dignidad, sobre todo cuando ya la está perdiendo. La señorita Tarrant levantó ligeramente la barbilla. ¿Y qué dirías de una mujer que le permitiera cargar con la culpa? ¿Quién pensó que si sufría lo suficiente podría perdonarle su locura? Yo diría, respondió la señorita Marple, que una mujer así entiende la vanidad mucho mejor que el perdón. No había reproche en su tono, solo la leve melancolía de la observación.
La señorita Tarrant giró bruscamente con los ojos brillantes. Nunca quise que esto se volviera tan terrible. Empezó sin nada, una palabra por aquí, un malentendido por allá. Cuando dijo que me compadece, quise asustarlo. Dejé la taza para que la encontrara, pensando que así aprendería a respetar mi silencio. La voz de la señorita Marple era muy baja. Quería recordarle que podía ser peligroso. La señorita Tarrant asintió débilmente. Quería hacerle creer que era capaz de todo. Pero cuando encontraron al cerdo sanguinario, la señorita Marple creía haberlo matado de una forma terrible que no recordaba. La confesión quedó suspendida en el aire, temblorosa, frágil como la escarcha sobre el cristal. La señorita Marple guardó silencio durante un buen rato. Se limitó a observar el rostro de la anciana, la fatiga, el orgullo que aún se reflejaba tras la humillación. «Es curioso», dijo al fin, «cómo la gente buena puede volverse loca intentando parecer mejor de lo que es». Afuera, una carreta traqueteaba por el camino, y el ruido de los cascos resonaba débilmente a través de la puerta abierta. El pueblo volvía a la rutina, ansioso por olvidar lo que tanto lo había escandalizado. El olvido, pensó la señorita Marple, era la virtud favorita de Saint Mary Mead. «Supongo que ya pasó», dijo la señorita Tarrant con voz apagada. «El inspector estará satisfecho. El reverendo perdonará. Y me iré de la parroquia tranquilamente, como corresponde». «Quizás», dijo la señorita Marple, «pero no creo que el perdón funcione con plazos. La culpa tampoco permanece enterrada tan pulcramente como uno se imagina. Tiende a florecer de nuevo en las grietas que uno deja desprotegidas». La señorita Tarrant miró hacia el altar con expresión indescifrable. «Tienes razón, claro. Pero hay una especie de paz en la desgracia. Al menos uno deja de fingir». Permanecieron juntos un momento más, el silencio entre ellos ahora más suave, el aire ya no hostil, sino cargado de firmeza. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la ventana de la sacristía, donde la luz iluminó una tenue mancha roja en la barandilla de latón, una mancha que el jabón no había borrado. Pensó en la fragilidad humana, en lo fácil que se aferra incluso cuando se frota con toda la fuerza moral. Al salir a la fría luz del sol, el inspector Slack se acercó desde el sendero, con el sombrero echado hacia atrás y una expresión inusualmente apagada. «Acabo de llegar de la comisaría», dijo. «Cerramos el expediente. No hay cargos, al menos no hay daños, nada que la ley pueda reparar». Miró a la señorita Marple. Tenía razón, como siempre. No fue asesinato. Fueron personas. Ella sonrió levemente. Eso casi siempre es peor. Slack negó con la cabeza con un brusco respeto y siguió caminando hacia la vicaría. La señorita Tarrant permaneció inmóvil, viéndolo desaparecer, y luego miró a la señorita Marple con una extraña gratitud. «En cierto modo, me has salvado». La mirada de la señorita Marple se suavizó. «Oh, solo he aclarado las pruebas, querida. La salvación es otra cosa». Se separaron en la puerta de la iglesia. La señorita Marple se dirigió a su cabaña, donde el sol de la mañana se filtraba entre las nubes, tiñendo el verde de un brillo engañoso. Pensó en la taza de té, tan común, tan inocente, pero que aún contenía el reflejo de todos sus pequeños engaños. En el umbral de su puerta, se detuvo para arrancar un olvido del borde de su jardín. El azul de la flor reflejaba el patrón pintado que lo había iniciado todo. La sostuvo un momento entre los dedos y luego la depositó con cuidado en el alféizar de la ventana. El viento se agitó, levantando un rizo de la cortina de encaje. En algún lugar detrás de él, el reloj dio las 10, una hora más tarde que la verdad, pero justo la hora para que la paz volviera a su disfraz. La mañana se tornó engañosamente brillante, esa clase de sol inglés que solo llega tras el escándalo, como si el cielo mismo hubiera decidido correr un discreto velo sobre la fragilidad humana. La señorita Marple se quedó un momento más junto a la puerta de su jardín, con los dedos apoyados ligeramente en el pestillo, antes de girar hacia el callejón. El olvido que había recogido yacía en el alféizar tras ella, como un pequeño testigo azul de la peculiar mezcla de sentimiento y locura que tan a menudo se disfraza de virtud en Saint Mary Mead. Al mediodía, el pueblo había vuelto a su ritmo habitual, el escándalo ya se integraba con naturalidad en la conversación, como el azúcar en el té. En la oficina de correos, la señora Price Ridley declaraba que siempre había sabido que nada realmente malo había sucedido, aunque su teoría precisa había cambiado 3 veces antes del almuerzo. La esposa del vicario, pálida pero digna, repartía bollos de pasas en la reunión de la Unión de Madres, y el párroco, reincorporado a sus funciones,
Leía las lecciones con un temblor de humildad que complació enormemente a su congregación. Incluso se había visto a la señorita Tarrant en el prado, velada y serena, echando una carta cuyo sello extranjero invitaba a la habitual especulación. St. Mary Mead, al parecer, había perdonado, si no olvidado. Olvidar requería bastante menos esfuerzo. La señorita Marple observaba todo esto con su habitual atención y discreción. Su día transcurría con un tranquilo propósito, una visita al tendero, unas palabras amables con el sacristán sobre la barandilla de la iglesia, ahora bien pulida y afortunadamente impecable, y una parada en la vicaría para devolver un pañuelo olvidado. Cada encuentro transmitía esa leve tensión propia de las consecuencias, demasiadas sonrisas, demasiado entusiasmo por retomar lo que había sido antes. En los pueblos, reflexiona la señorita Marple, la paz rara vez era la ausencia de problemas, solo su último disfraz. En la vicaría, el reverendo Jarvis la recibió con la cordialidad de quien acaba de descubrir su propia falibilidad. Parecía más joven, curiosamente, despojado de la arrogancia que antaño le había dado confianza. Tenía razón, señorita Marple, dijo en voz baja, sobre el silencio. No preserva el orden, solo profundiza las grietas que lo ocultan. La señorita Marple sonrió levemente. Ah, pero a los ingleses nos encantan las grietas, reverendos. Le dan carácter al yeso. Le entregó un pequeño paquete de papel, sus notas del sermón. La señora Clement temió que se hubieran extraviado. Le dio las gracias, aunque su expresión era distante. Me ha pedido que solicite un puesto en Surrey, una parroquia más pequeña, menos delicada. Quizás sea lo mejor. Quizás, asintió. Aunque uno rara vez escapa de su conciencia cambiando de parroquia. Viaja muy bien. Al salir, las campanas comenzaron a repicar para la oración de la tarde. Sus tonos resonaban en el aire quieto, suaves pero insistentes, y la señorita Marple pensó en lo mucho que, propias de la naturaleza humana, eran capaces de armonizar solo cuando se las tocaba. De camino a casa, se encontró con el inspector Slack fuera de la tienda. Se tocó el sombrero con una expresión casi afable. Todo tranquilo de nuevo, señorita Marple? Solo me queda el papeleo, aunque sigo sin entender por qué se interesa tanto por estos líos del pueblo. Ella le dedicó su más tierna sonrisa. Oh, pero son fascinantes, inspector. Se ven todas las grandes pasiones en espacios tan pequeños: orgullo, miedo, celos, instinto de supervivencia. Solo difiere la escala, y por supuesto, uno tiene tiempo para notarlo. Se rió. Te fijas demasiado, si quieres saber mi opinión. Aún así, te diré algo. Tienes un don para aclarar lo que otros confunden. Es simplemente una cuestión de limpieza, dijo. La mente humana acumula polvo tan rápido como la repisa de la chimenea. Slack rió entre dientes y siguió su camino, mientras la señorita Marple seguía por el camino. El pueblo parecía tranquilo y sereno, sin la perturbación del canto del mirlo en el muro del cementerio, el tintineo de una campana de bicicleta, ni el olor a pan recién hecho que llegaba del escaparate de la panadería. Sin embargo, bajo esa belleza ordinaria se escondía algo más tranquilo, más inquietante, la certeza de que la decencia, como la porcelana, no se resquebraja con golpes, sino con imperfecciones minúsculas. En su puerta se detuvo de nuevo, mirando hacia la iglesia, donde la aguja reflejaba la luz de la tarde. Por un instante imaginó el lavabo de la sacristía reluciente, vacío ya, sin el último rastro de aquella misteriosa copa. Aún así, pensó, por mucho que se restregue, nunca se borra del todo la mancha del miedo, solo la traslada del objeto al recuerdo. Dentro de su cabaña, el reloj marcaba el ritmo. El olvido en el alféizar había empezado a marchitarse. Sus pétalos azules se curvaban hacia adentro. La señorita Marple lo colocó entre las páginas de un pequeño cuaderno, cerrándose con cuidado. Recordaría el caso no por su rompecabezas, que había sido bastante simple, sino por su moraleja. Vanidad disfrazada de dignidad, culpa confundida con virtud. Qué inglés había sido todo. Mientras dejaba su labor de punto junto a la silla, llegó el correo un sobre delgado, dirigido con cuidado. Dentro había una breve nota de la señorita Tarrant enviada esta mañana. Fuiste más amable conmigo de lo que merecía. Me voy a Bath por un tiempo, quizás al extranjero más tarde. El párroco me ha perdonado, aunque yo no puedo perdonarme a mí misma. Por favor, cuida las flores del jardín de la iglesia si pasas. Una vez fueron mías. La firma era firme, pero la tinta se había corrido en una esquina. La señorita Marple leyó la nota 2 veces, la dobló con cuidado y la dejó sobre la repisa de la chimenea.
Imaginó a la señorita Tarrant alejándose de St. Mary Mead, con la niebla cerrándose tras ella como el telón de un teatro corrido al final de una escena. La función había terminado y los actores habían dispersado la utilería y ordenado el escenario. Y, sin embargo, pensó, algo real se había desarrollado bajo toda esa ficción, una pequeña tragedia representada ante Dios y los chismes por igual. Se levantó, se acercó a la ventana y contempló el pueblo. La luz se había suavizado hasta convertirse en un dorado, de esos que adulan todo lo que tocan. Los niños saltaban a la comba fuera de la panadería. El gato de la vicaría estaba sentado en el muro como si nada hubiera pasado. Incluso la campana de la iglesia, dando la media hora, parecía más sociable ahora. La paz había regresado, aunque era de esas que usan guantes para ocultar sus cicatrices. La señorita Marple sonrió levemente, una sonrisa íntima que no reflejaba ni satisfacción ni tristeza, solo comprensión, porque comprendía que la vida en St. Mary Mead continuaría exactamente como antes de que se sirvieran los tés. Se corrieron las cortinas y se susurraban secretos tras las rosas, y en algún lugar, algún día, otro pequeño engaño florecerá bajo el mismo cielo radiante. Corrió las cortinas cuando el reloj empezó a sonar de nuevo, cada nota clara y definitiva. En la repisa de la chimenea, la nota doblada y la flor azul prensada captaron el último rayo de luz antes de que la habitación volviera a su calma habitual.